ya tenemos conectado al compañero Jorge Rashid. El doctor Jorge Rashid ha tenido la amabilidad de atendernos. Primero que nada, Jorge, toda la solidaridad del caso para estas amenazas que te han proferido, compañero Rashid. Muchísimas gracias, Vicente. Un abrazo grande para todos y todos los oyentes que ayer se expresaron, me decía la producción, y que siempre están conmovedor, y para los viejos militantes que seguimos en la lucha y en la barricada, es una caricia al alma, que no está mal, porque después de todo, viste, los compañeros tenemos que querernos más y ser más tolerantes entre nosotros y tener los dientes más apretados con los enemigos, ¿no? Ahora, qué poderosos que son estos muchachos de los laboratorios, ¿eh? Una vez no tiene dimensión de la capacidad de lobby, del poder que manejan, sobre todo porque no se explicita en los grandes medios, ¿no? Que evidentemente están muy bien gatillados, por cierto. Es que voltean gobiernos, pero yo siempre tratando de esto, como siempre hago, tratando de contextualizarlo. Mira, Vicente, esta guerra se desarrolla en tres niveles. Un nivel geopolítico, que es el nivel de el diseño estratégico de Estados Unidos en América Latina, tratando de impedir que cualquier otro jugador entre como actor en esta cancha de la región, en especial Rusia y China. Entonces, esto es una parte importante del análisis político. Esto ha llevado a derrocar gobiernos, a manipular y a dar golpes militares, parlamentarios o judiciales. El segundo nivel es el de la guerra de las farmacéuticas por la hegemonía del mercado comercial, del mercado que en los próximos años va a darle como una lluvia de miles de millones de dólares tipo taxi, porque el COVID vino para quedarse. Entonces es una puja de las farmacéuticas por denostar algunas y propiciar otras vacunas, cuando en realidad desde el punto de vista científico son la mayoría, más allá que la base biotecnológica es diferente, la mayoría son confiables y seguras desde el punto de vista científico, estoy hablando. Y el tercer nivel de la guerra se da en esto que quizás ha desencadenado la reacción de los dueños de Pfizer, que es justamente el fondo de inversión BlackRock, el mismo fondo de inversión que intentó impedir la reestructuración de deuda argentina, y que indudablemente la lucha por las patentes. Las patentes, porque hay patentes que son patentes y otras que intentan ser patentes cuando son copias de vacunas que ya están realizadas en la investigación. Estos son los tres niveles. Fíjate vos que te estoy dando tres niveles de una lucha que es global, que se desarrolla en nuestro territorio y que en el caso de la Argentina, de alguna manera le mordimos la cola al león y bueno, rugió, por decirlo de una manera gráfica. Claro, bueno, pero de eso se trata, ¿viste? El peronismo está para incomodar, no está justamente para ser adosado por nadie, ¿no, Jorgito? Para construir soberanía, porque en realidad muchos periodistas de estos mercenarios que tenemos en el país no entienden, dicen, pero otros países hicieron contratos con Pfizer. Y sí, es verdad, Chile, por ejemplo, puso en los contratos que Pfizer los recursos naturales. Que no hay que acordarse de Perón, el 1 de mayo de 1974, modelo argentino para un proyecto nacional, donde Perón nos dice que Argentina es el país de los alimentos, del agua dulce, de los recursos naturales fósiles y minerales, y el imperialismo va a venir por ellos con nosotros o sin nosotros, y dependerá de los argentinos, la capacidad de los argentinos para defenderlo. En el mismo momento que la gente de BlackRock o Pfizer
porque yo distingo, la gente que trabaja en Pfizer, los científicos, los médicos, el laboratorio, todo eso, no tenemos ningún problema desde el punto de vista médico-científico. Ahora, los dueños no tienen nada que ver con eso, son fondos de inversión supranacionales. El mismo día, o los mismos días, en esa semana, que Pfizer está presionando acá por esos temas como los glaciares de petróleo y los permisos de pesca, esos mismos días se empieza a cotizar en la bolsa de Chicago el agua dulce como un bien de mercado en las negociaciones a futuro. Esto está sucediendo en el mundo, y el agua, como lo anticipó Perón hace 46 años, es hoy un área crítica tan importante como el petróleo, porque los dos son elementos agotables. ¿Cómo la vio Luis cuando fue a cortarle ahí el armado que tenía Tompkins, ¿no? Sobre uno de los reservorios. Sobre el acuífero guaraní. Bueno, ya que lo traes, y la ruptura de tranquera de Luis, que fue maravillosa, ya que lo traes, fíjate vos que nosotros compartimos el acuífero guaraní, para nuestros oyentes, que es muy importante siempre remover un poco la historia, con Brasil. Y cuando la destituye la Dilma Rousseff, el traidor de Temer, su vicepresidente, lo primero que hace es privatizar el acuífero guaraní en la parte brasilera, que lo compran o lo toman la Coca-Cola y Nestlé, dos las principales multinacionales, y la utilización del agua. Es un peligro. Tito, estamos con Jorge Rashid dialogando en esta mañana. ¿Cómo está? Buen día, Jorge. Bueno, acá primero solidarizarnos, ¿no?, con vos y con toda tu familia, y después pensando en esto que estaban diciendo recién, ¿no?, de cuando Luis fue a lo de Douglas Tompkins, ¿no? Luis siempre lo que cuenta también es que fue acompañado de gendarmería, ¿no? O sea, el acompañamiento estatal para poder realizar ese acto, digamos, de soberanía es importantísimo. Digo, ¿vos cómo ves ahora con todo esto que resurge el Estado, cómo se para ante la quita de soberanía por ahí de los internacionales, de los grupos internacionales, digamos, de los buitres? Mira, esto hay que llevarlo a otro plano de la discusión y de la charla, porque me parece que lo que está planteando es parte de las necesarias banderas estratégicas que hay que permanentemente levantar, no para exigirle al gobierno ahora, porque siempre las decisiones políticas se toman en función de la relación de fuerza. Por ejemplo, así como Gendarmería acompañó por el tema Tompkins, cuando fuimos al Lago Escondido, la policía local actuó en contra cuando fuimos por el tema Lewis, ¿no es cierto?, allá en la Patagonia, y tuvimos que saltar tranqueras, no las pudimos abrir, tuvimos que caminar 22 kilómetros y nos quisieron someter por el agotamiento y la fuerza, cosa que no pudieron. Así que estas cuestiones se pueden resolver solamente y exclusivamente si el conjunto de la militancia, nos planteamos, transitaran a niveles de comunidad organizada que tengan objetivos estratégicos claros, como por ejemplo una nueva constitución que modifique este estado del coloniaje que ata las manos, donde cada decisión política termina sometida a una Corte Suprema de Justicia, obviamente cooptada en el mejor de los casos o corrupta en el peor de los casos, y que además en sus sistemas parlamentarios e incluso ejecutivos ha sido maniatada porque responde a los intereses de los grupos de poder hegemónico, el Estado, antes que al poder, a los intereses del pueblo. Por lo tanto, es necesaria una nueva constitución que garantice derechos taxativos, no indicativos, que garantice poder popular organizado en sus diferentes formas con instrumentos constitucionales y que garantice reestructurar un Estado de servicio al pueblo. Jorge,
Para ir cerrando y agradeciendo a usted, por supuesto, por estos minutos, en ese sentido, ¿cómo ves la propuesta de Cristina de reformular el sistema de salud? Y junto a eso también te pregunto si te preocupa la subida de casos que ha habido en el ámbito metropolitano en los últimos días. Me preocupa mucho, vamos a empezar por ahí, me preocupa mucho y me parece que los jóvenes tienen todo derecho a divertirse, pero no pueden matar a sus padres y a sus abuelos. Demasiadas víctimas, demasiados muertos tuvimos ya, y la verdad es que frente a un escenario donde nadamos durante meses para sobrevivir en el mar, con la playa que la tenemos ahí a la vista, no podemos dilapidar el esfuerzo hecho por el conjunto del pueblo argentino. Tratemos de que estas fiestas no sean las últimas en familias, no anticipemos tragedias, así que esto es un llamado de atención. Vamos a tener que convivir con el virus, vamos a tener que convivir con el barbijo, vamos a tener que convivir con el lavado de manos, vamos a tener que adoptar nuevas formas. Con las no reuniones. ¿Cómo? Con las no reuniones. Sí, en realidad en las reuniones familiares, por más pequeñas que sean, conserven los barbijos mientras no comen, ni toman, ni fuman, porque la persistencia, aunque haya distanciamiento del virus en el aerosol del aire, hace que haya mayores contagios. Por lo tanto, yo pido eso porque nosotros para junio tenemos que tener ya vacunado más del 60% de la población, que nos puede estar dando posibilidades de inmunidad comunitaria, no de rebaño. Por favor, no hable más nadie de inmunidad de rebaño, porque no somos un rebaño, mucho menos somos una colonia, digo para volver a Pfizer, pero sí, no somos rebaño, somos una comunidad. Entonces la inmunidad es comunitaria. Por favor, hablemos de eso también. Y con respecto a lo de salud, es un largo camino a recorrer, pero te voy a decir algo que está referido a mi respuesta anterior, y se lo digo también a la compañera. Si no hay una nueva constitución, no hay un plan nacional, federal, solidario de salud. Y explico. En la Constitución de 1994 hay un solo capítulo referido a la salud y habla de los consumidores, lo cual significa que la salud en esa Constitución fue transformada de un derecho social a un mercado, lo cual implica que ha entrado por la puerta el mercado, desplazando a la solidaridad. Hay que cambiar la Constitución para construir un sistema de salud solidario, universal, gratuito y que permita al conjunto del pueblo argentino estar en iguales condiciones frente a las eventualidades y que recupere el paradigma de la salud frente al paradigma de la enfermedad, que es la cronificación de las enfermedades, porque este sistema capitalista no nos necesita ni muertos ni sanos, porque muertos o sanos no les damos de comer, nos necesita enfermos, crónicos y atados a una pastilla o un remedio. Jorge Rachid, muchísimas gracias por la entrevista de hoy, por todo el tiempo que nos dedicás, por el esfuerzo que hacés trabajando en la primera línea contra la pandemia, y un feliz año nuevo, ¿eh? Igualmente para ustedes, por favor, cuídense, no nos sea argentinos, por favor, no nos sobra nadie. Un abrazo. Seguro, un abrazo. Seguro que sí. Un abrazo grande, Jorge Rachid, compartiendo la mañana.